Ariadna Castaño se retorcía con su chaqueta extra grande, por lo que le parecía la milésima vez ese día, intentando ocultar su delgada complexión tanto como podía. Apenas superando el 1,5 metros, con una mata de pelo pelirrojo indomable y unas enormes gafas redondas que dominaban su pequeño rostro, había aprendido desde muy joven que pasar desapercibida era su única oportunidad en el Instituto Las Encinas. El extenso edificio de piedra arenisca, con sus interminables pasillos y multitudes de estudiantes charlando, se había convertido en su propia pesadilla privada durante el último trimestre, desde que su familia se mudó desde Burgos. Apretó con fuerza las correas de su desgastada mochila mientras se movía por el bullicioso pasillo, evitando grupos de estudiantes que apenas parecían notar su existencia. La pálida luz invernal se filtraba a través de los altísimos ventanales, proyectando débiles sombras sobre los relucientes suelos, donde sus botas resonaban suavemente con cada paso cauteloso. Su objetivo siempre era el mismo: el estudio de arte, donde podía perderse entre los caballetes y los lienzos y fingir que el mundo real no se entrometía. «Vaya, mira quién se arrastra por aquí». La voz cortó el bullicio matutino como hielo. El corazón de Ariadna dio un vuelco al reconocer el tono burlón de Hugo Sanz, el autoproclamado rey de las encinas. Con una imponente altura de casi 2 metros, un cabello oscuro impecablemente peinado y el tipo de actitud segura de sí mismo que proviene de no haber escuchado nunca la palabra no, Hugo llamaba la atención donde quiera que iba. Su abrigo de diseño caía sobre unos hombros musculosos y sus ojos marrones contenían una chispa maliciosa que revolvía el estómago de Ariadna. Junto a él estaban sus devotos seguidores. Raúl Cortés, un chico corpulento con corte de pelo militar y un ceño perpetuo, y Mateo Vargas, cuyo cabello negro azabache siempre estaba cuidadosamente engominado y cuya risa sonaba como uñas arañando una pizarra. Juntos formaban una amenazante barrera que bloqueaba la ruta de Ariadna hacia la sala de arte. «Mirad todos, es la ratoncita de campo», continuó Hugo, con la voz goteando falsa preocupación. «¿Sigues intentando desaparecer en esa bolsa de basura que llamas abrigo?» El pulso de Ariadna se aceleró en sus oídos mientras intentaba moverse a su alrededor, pero Raúl se desplazó para bloquearle el paso. Los estudiantes comenzaron a reducir la velocidad, presintiendo una confrontación, pero ninguno se atrevió a intervenir. Este era el territorio de Hugo, y todos sabían que era mejor no cruzarse con él. «Solo intento llegar a clase», murmuró Ariadna, con la voz apenas audible por encima del ruido circundante. «¿Qué has dicho?» Hugo se llevó la mano a la oreja dramáticamente. «No te oigo bien por encima de tanto susurro. Tal vez, si no te vistieras como una pordiosera, a la gente le importaría lo que tienes que decir». Mateo se rió entre dientes y Raúl se crujió los nudillos. El sonido hizo que Ariadna se estremeciera, una reacción que solo pareció animarlos aún más. Lo que no sabían, lo que nadie en las encinas sabía, era que Ariadna había estado practicando aikido desde que tenía 7 años. Su madre, una antigua vigilante de seguridad, había insistido en que aprendiera a protegerse después de un atraco en su antiguo barrio. Durante años, había entrenado 3 veces por semana, aprendiendo a usar la fuerza de un oponente contra él, a golpear con velocidad e intención enfocada. Pero no podía usar esas habilidades. No aquí, no contra sus compañeros de clase. Su madre le había inculcado que las artes marciales eran para verdaderas emergencias, no para disputas insignificantes. La defensa personal es el último recurso, le había dicho innumerables veces. Evita el conflicto cuando sea posible, lucha solo cuando sea necesario. Así que lo soportó. Día tras día, semana tras semana, suprimió su orgullo y su entrenamiento, diciéndose a sí misma que pasaría.
que se cansarían y se meterían con otra persona. Estaba equivocada. Los incidentes aumentaron gradualmente al principio. Hugo, accidentalmente, tiraba sus materiales de arte de sus manos en el pasillo, enviando lápices de carboncillo rodando por el suelo, mientras los estudiantes pasaban por encima sin pensarlo dos veces. Raúl la empujaba con tanta fuerza que la hacía chocar contra las taquillas, los ecos metálicos resonando por el pasillo. Mateo hacía comentarios hirientes sobre su apariencia cada vez que pasaba, cada palabra cuidadosamente elaborada para maximizar la vergüenza. El comedor se convirtió en una zona de peligro. Ariadna aprendió a cronometrar su llegada con cuidado, esperando a que Hugo y su pandilla ya estuvieran sentados antes de hacer su entrada. Cogía una ensalada y buscaba una mesa vacía en el rincón más alejado, con la esperanza de comer en soledad. Pero la soledad era un lujo que no podía permitirse. Ratoncita! La voz de Hugo resonó por todo el comedor durante el almuerzo de un jueves particularmente amargo. ¿Por qué no vienes a unirte a nosotros? Prometemos que no morderemos fuerte. Todo el comedor se giró para mirar mientras Ariadna se congelaba, con el tenedor suspendido sobre su ensalada. El calor inundó su rostro mientras docenas de ojos se centraban en ella, esperando a ver qué pasaba después. Podía sentir sus manos temblar mientras dejaba la comida. «Estoy bien aquí, gracias», se las arregló para decir con la voz más fuerte de lo que se sentía. «Oh, pero insisto». Hugo se levantó, su silla chirriando contra el suelo. «Raúl, Mateo, ¿por qué no escoltáis a nuestra amiga hasta aquí?» Los dos chicos se levantaron como perros de ataque entrenados, sus sonrisas depredadoras. Los músculos de Ariadna se tensaron, su cuerpo instintivamente cambiando a una postura defensiva antes de que se diera cuenta. Obligó a sus hombros a relajarse, sus manos a desencogerse. No podía luchar, no aquí, no ahora. Mientras Raúl y Mateo se acercaban, agarró su mochila y se apresuró hacia la salida, abandonando su almuerzo intacto detrás. El sonido de sus risas la persiguió fuera del comedor, resonando en sus oídos mucho después de que se hubiera retirado al santuario de una sala de música vacía. El señor Bermúdez, su profesor de música, levantó la vista de su partitura con preocupación. «Ariadna, ¿está todo bien, querida?» «Estoy bien», mintió Ariadna, acomodándose en un banco de piano cerca de la ventana. «Solo quería practicar algunas escalas antes del ensayo». El señor Bermúdez la estudió por un momento, sus amables ojos viendo más de lo que Ariadna quería revelar. Pero simplemente asintió y volvió a su trabajo. Era la misma respuesta que Ariadna recibía de todos los profesores. Veían lo que estaba pasando, pero nadie quería involucrarse. Era más fácil hacer la vista gorda, fingir que la crueldad adolescente era solo una parte normal del crecimiento. El gimnasio era otro campo de batalla. Durante la clase obligatoria de educación física, Hugo, accidentalmente, le lanzaba balones prisioneros a la cabeza, las esferas de goma chocando con dolorosos golpes que la dejaban mareada. El entrenador Domínguez tocaba su silbato y lo descartaba como un accidente, pero la sonrisa en el rostro de Hugo contaba una historia diferente. «Lo siento, ratoncita», decía con falsa disculpa. «Supongo que necesitas trabajar en esa coordinación». Si tan solo supiera acerca de su coordinación, si tan solo supiera que podría haber atrapado esa pelota y lanzarla de vuelta con la fuerza suficiente para derribarlo. Pero apretó los dientes y se frotó la cabeza dolorida, guardando su ira para su muñeco de práctica en casa. El vestuario era lo peor. Lejos de las miradas atentas de los instructores, Hugo y sus amigos se sentían libres de intensificar su tormento. Escondían su uniforme mientras se duchaba, obligándola a buscar frenéticamente mientras estaba envuelta en una toalla.
Cerraban de golpe las puertas de las taquillas cerca de su cabeza, los golpes metálicos haciéndola saltar. Una vez le tiraron su carpeta de arte con pintura, destruyendo sus dibujos y bocetos. A pesar de todo, Ariadna permaneció en silencio. Limpiaba los desastres, reemplazaba sus pertenencias e intentaba convencerse de que ignorarlos haría que perdieran el interés. Pero los matones prosperan con las respuestas, y su obvia angustia solo alimentaba su hambre de más. El punto de ruptura llegó un martes por la tarde a finales de enero. Ariadna se dirigía a su taquilla después de la clase de historia, con la mente centrada en el fin de semana que se avecinaba y el bienvenido descanso de 2 días del acoso de Hugo. Estaba pensando en los nuevos movimientos de Aikido que su sensei había demostrado la noche anterior, técnicas fluidas que exigían una sincronización y un equilibrio precisos. No vio a Hugo y a su equipo esperando junto a su taquilla hasta que fue demasiado tarde. «¡Ahí está!», anunció Hugo en voz alta, llamando la atención de los estudiantes cercanos. La chica invisible en persona. Ariadna se acercó con cautela, con su llave lista para abrir rápidamente su taquilla y coger sus pertenencias. Pero cuando extendió la mano hacia la cerradura, la mano de Raúl se abalanzó y le agarró el brazo. «No tan rápido, ratoncita», se burló. «Queremos charlar un poco». «Suéltame», dijo Ariadna tratando de liberar su brazo. Pero el agarre de Raúl era como un tornillo de banco, sus dedos clavándose en su piel. «¿Sabes lo que pienso?». Hugo se acercó, su presencia cerniéndose sobre ella. «Creo que estás intentando ocultar algo. Nadie es tan rechazado sin una buena razón». «Tal vez tiene marcas de nacimiento debajo de esa chaqueta», sugirió Mateo con una risa cruel. «Tal vez por eso se cubre todo el tiempo». Los ojos de Hugo se iluminaron con maliciosa emoción. «¿Es eso, ratoncita? ¿Estás ocultando algo ahí debajo?». Antes de que Ariadna pudiera reaccionar, la mano de Hugo se abalanzó y agarró la parte delantera de su chaqueta. La tela se estiró y tiró mientras él tiraba de ella, tratando de abrirla. Las manos de Ariadna volaron a su pecho, tratando de mantenerla cerrada, pero Hugo era más fuerte y estaba más decidido. «¡Para!», gritó, con la voz quebrándose por el pánico y la rabia. «¡Déjame en paz!». Pero Hugo no se detuvo. En todo caso, su angustia pareció animarlo. Tiró con más fuerza, la tela tensándose contra su agarre. Los estudiantes comenzaron a reunirse, formando un círculo alrededor de la confrontación. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, listos para filmar lo que sucediera después. «Vamos, ratoncita», se burló Hugo, con los dedos retorcidos en su chaqueta. «¿De qué tienes tanto miedo de mostrarnos?». Fue entonces cuando Ariadna la vio. Olivia Suárez estaba de pie al borde de la multitud, con sus ojos verdes muy abiertos por la preocupación. Olivia era todo lo que Ariadna no era, segura de sí misma, popular, impresionante. Su largo cabello rubio caía en perfectas ondas alrededor de sus hombros y su sonrisa podía derretir glaciares. Habían sido compañeras en la clase de inglés durante las últimas semanas y Olivia siempre había sido amable con ella, tratándola como a un ser humano en lugar de como una molestia para ser ignorada. «Hugo, para», dijo Olivia, abriéndose paso entre la multitud. «Déjala en paz». El agarre de Hugo en la chaqueta de Ariadna se aflojó ligeramente mientras se giraba para mirar a Olivia. «Vaya, vaya. Si no es la princesita, esto no te incumbe, Olivia». «Me incumbe cuando estás acosando a alguien que no puede defenderse», respondió Olivia, con la voz firme a pesar de la tensión en el aire. La expresión de Hugo se oscureció. «¿Sabes qué, Olivia? Tal vez necesites aprender la misma lección que tu amiguita aquí». Soltó la chaqueta de Ariadna y se movió hacia Olivia con sus intenciones claras. La multitud contuvo el aliento, esperando a ver qué pasaría después.
Olivia se mantuvo firme, pero Ariadna pudo ver el miedo en sus ojos. Y fue entonces cuando algo dentro de Ariadna se hizo añicos. Años de entrenamiento, meses de humillación y toda una vida de que le dijeran que evitara el conflicto, de repente no significaron nada. Hugo había cruzado una línea al amenazar a Olivia, y Ariadna no iba a dejar que lastimara a la única persona que le había mostrado amabilidad. «Aléjate de ella», dijo Ariadna, con la voz con un filo peligroso que hizo que Hugo se detuviera. Se volvió hacia ella con una risa. «Oh, mira, la ratoncita encontró su rugido. ¿Qué vas a hacer al respecto, bicho raro?» Hugo se abalanzó sobre Ariadna, su mano extendiéndose para agarrar su chaqueta de nuevo. Pero esta vez, ella estaba lista. Todo se ralentizó mientras su entrenamiento tomaba el control. Podía ver la trayectoria de su movimiento, las brechas en su defensa, el momento perfecto para golpear. Su mano se disparó y agarró su muñeca, sus dedos encontrando el punto de presión que su sensei le había enseñado. Los ojos de Hugo se abrieron con sorpresa y dolor cuando su agarre se aflojó. Antes de que pudiera reaccionar, Ariadna giró sobre su talón y usó su propio impulso contra él, haciéndolo tropezar hacia atrás. ¡Qué demonios! Hugo comenzó a decir, pero Ariadna no había terminado. Dio un paso adelante, su pequeño cuerpo irradiando repentinamente confianza y poder. «He dicho que te alejes de ella». Raúl y Mateo se movieron para flanquearla, pero Ariadna ya estaba calculando ángulos y distancias. Cuando Raúl se abalanzó sobre ella, se agachó bajo su brazo y barrió su pierna, haciéndolo caer al suelo. Mateo vaciló por un momento, claramente reconsiderando sus opciones de vida, pero el grito enfadado de Hugo lo espoleó a la acción. Mateo se abalanzó sobre ella como un toro, todo músculo y nada de técnica. Ariadna se hizo a un lado en el último segundo y agarró su brazo extendido, usando su peso e impulso para voltearlo sobre su hombro. Cayó al suelo con fuerza, sin aliento. La multitud jadeó, los teléfonos grabando cada momento. Hugo miró a sus amigos caídos con incredulidad antes de volverse hacia Ariadna con rabia en sus ojos. «Pequeña bicho raro», gruñó, echando hacia atrás su puño. «Voy a destruirte». El puñetazo de Hugo llegó rápido y fuerte, pero Ariadna lo había estado esperando. Se echó hacia atrás, dejando que su puño silbara junto a su cara. Luego agarró su brazo extendido y lo torció. Hugo gritó de dolor mientras Ariadna aplicaba presión a la articulación de su codo, obligándolo a arrodillarse. «¿Quieres saber lo que estoy ocultando?», dijo Ariadna, con la voz tranquila y controlada a pesar del caos que los rodeaba. «Estoy ocultando el hecho de que podría haber terminado con esto hace meses. Estoy ocultando el hecho de que he sido entrenada para defenderme y elegí no usar ese entrenamiento porque pensé que eventualmente madurarías». Aplicó más presión y Hugo jadeó de dolor. «Pero acabas de cometer un error. Amenazaste a alguien que me importa y ahora he terminado de hacerme la buena». Hugo intentó liberarse, pero el agarre de Ariadna era inquebrantable. Lo tenía completamente a su merced y todos en el pasillo podían verlo. El gran Hugo Sanz, terror de las encinas, estaba de rodillas e indefenso. «Por favor», gimió Hugo, su fachada engreída desmoronándose. «Por favor, lo siento, te dejaré en paz». Por un momento, Ariadna sintió la necesidad de lastimarlo, de hacerle pagar por cada humillación, cada momento de miedo, cada lágrima que había derramado por su crueldad. Podía sentir el poder fluyendo a través de ella, el conocimiento de que podía romperle el brazo con un simple giro de su muñeca. Pero no lo hizo. En cambio, lo miró con algo que podría haber sido lástima. «No voy a convertirme en alguien como tú», dijo en voz baja. «Pero si alguna vez me tocas a mí o a Olivia de nuevo, si alguna vez lastimas a alguien que no puede defenderse, no seré tan misericordiosa la próxima vez».
lo soltó, y Hugo retrocedió a trompicones, agarrándose el brazo. Raúl y Mateo ya se estaban poniendo de pie, con los rostros enrojecidos por la vergüenza y el dolor. «¿Estás bien?». Olivia apareció al lado de Ariadna, con los ojos brillantes de admiración y preocupación. «Estoy bien», dijo Ariadna, de repente consciente de todas las miradas puestas en ella. El pasillo estaba en silencio, excepto por el sonido de Hugo y sus amigos retirándose, sus reputaciones hechas trizas. «Eso fue increíble», susurró Olivia. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». «Mi madre me enseñó», respondió Ariadna, con las manos todavía temblando por la adrenalina. «Dijo que solo debía usarlo para protegerme a mí misma o a alguien que me importa». La sonrisa de Olivia era radiante. «¿Alguien que te importa?». Ariadna sintió que sus mejillas ardían, pero asintió. «Sí, alguien que me importa». La multitud comenzó a dispersarse, los estudiantes susurrando emocionados sobre lo que habían presenciado. La historia se extendería por toda la escuela como la pólvora, pero por una vez a Ariadna no le importó ser el centro de atención. En los días siguientes, Las Encinas se sintió como un lugar diferente. Hugo y sus amigos le dieron a Ariadna un amplio margen, sus ojos cayendo al suelo cada vez que la pasaban en el pasillo. La crueldad casual, que una vez había sido su marca registrada, fue reemplazada por miradas nerviosas y conversaciones silenciosas. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a Ariadna con un nuevo respeto. Algunos querían saber sobre su entrenamiento, otros simplemente querían estar asociados con la chica que había derrotado a Hugo Sanz. Se encontró invitada a sentarse en diferentes mesas de almuerzo, incluida en conversaciones de las que nunca había formado parte antes. Pero el cambio más significativo fue su relación con Olivia. Lo que había comenzado como química en la clase de inglés se había convertido en algo más profundo. Pasaban sus descansos para el almuerzo juntas, hablando de todo, desde sus libros favoritos hasta sus sueños para el futuro. Olivia tenía una manera de hacer que Ariadna se sintiera vista y valorada, no solo por sus habilidades de lucha, sino por quién era como persona. «Siempre pensé que eras interesante», admitió Olivia una tarde mientras estaban sentadas en la biblioteca, compartiendo una bolsa de pretzels. «Pero no sabía cómo acercarme a ti. Parecías tan cerrada». «Me estaba protegiendo», dijo Ariadna, observando a un grupo de estudiantes estudiar en una mesa cercana. «He sido la chica nueva suficientes veces para saber que destacar generalmente significa salir herida». «Pero destacaste de todos modos», señaló Olivia, «solo que no de la manera que esperabas». Ariadna sonrió, pensando en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. «Mi madre siempre dijo que a veces tienes que luchar por lo que es correcto, incluso cuando no quieres». Una semana después de la confrontación, Ariadna se sorprendió al encontrar a Hugo esperándola junto a su taquilla después de la escuela. Parecía más pequeño de alguna manera, con los hombros caídos y su arrogancia habitual reemplazada por energía nerviosa. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó, con la voz carente de su habitual seguridad en sí mismo. Ariadna lo estudió por un momento, su mano instintivamente moviéndose a la correa de su mochila. «¿Qué quieres, Hugo?». «Quería disculparme», dijo, las palabras saliendo a borbotones. «Lo que te hice, lo que hicimos, estuvo mal, lo sé ahora». «¿Lo sabes ahora?», repitió Ariadna con la voz escéptica. «¿No sabías que estaba mal cuando lo estabas haciendo?». El rostro de Hugo se enrojeció. «Pensé, no sé lo que pensé. Supongo que me gustaba sentirme poderoso y tú eras un blanco fácil. Pero verte contraatacar, ver lo fuerte que realmente eres, me hizo darme cuenta de lo patético que estaba siendo». «Disculparse no deshace semanas de tormento», dijo Ariadna con firmeza. «No borra el miedo ni la humillación,
Lo sé, asintió Hugo. No puedo recuperar lo que hice, pero puedo prometer que no volverá a suceder, ni a ti ni a nadie más. Ariadna consideró sus palabras, viendo algo en sus ojos que no había visto antes, un arrepentimiento genuino. Las acciones hablan más que las palabras, Hugo. Si realmente quieres enmendarte, demuéstralo siendo mejor. Lo haré, dijo con seriedad. Lo prometo. Mientras Hugo se alejaba, Ariadna sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La confrontación había cambiado más que solo su estatus en la escuela. Había cambiado su comprensión de sí misma. Había aprendido que la fuerza no se trataba solo de la capacidad física o las habilidades de lucha. Se trataba de saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia, cuándo levantarse y cuándo retroceder. Olivia apareció a su lado, habiendo observado el intercambio desde la distancia. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondió Ariadna, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de la respuesta. «Por primera vez en meses me siento libre». Salieron de la escuela juntas, el sol de la tarde proyectando largas sombras a través del aparcamiento. Ariadna ya no sentía la necesidad de esconderse en chaquetas de gran tamaño o evitar el contacto visual con sus compañeros de clase. Había encontrado su voz, su fuerza y algo aún más valioso. Había encontrado a alguien que la veía por quien realmente era. La chica que una vez había sido invisible ahora era imposible de ignorar, no porque buscara atención, sino porque había aprendido a mantenerse erguida y enfrentar el mundo con confianza. Las Encinas nunca volvería a ser la misma y ella tampoco. Cuando llegaron a la calle, Olivia deslizó su mano en la de Ariadna, sus dedos entrelazándose naturalmente. «¿Quieres tomar un té? Conozco un pequeño lugar acogedor cerca de aquí». Ariadna sonrió, sintiendo el calor del toque de Olivia y la promesa de lo que vendría después. «Me gustaría eso». La historia de la chica silenciosa que contraatacó se convertiría en leyenda en las Encinas, transmitida a través de generaciones de estudiantes que escucharon susurros en los pasillos sobre el día en que todo cambió. Pero para Ariadna no se trataba de convertirse en una leyenda. Se trataba de encontrar el coraje para ser ella misma, para proteger lo que importaba y para nunca dejar que nadie la hiciera sentir pequeña de nuevo. Había aprendido que a veces las mayores victorias no provienen de destruir a tus enemigos, sino de elegir la misericordia cuando tienes el poder de hacer daño. Al perdonar a Hugo cuando podría haberlo lastimado, había demostrado que la fuerza y la compasión podían coexistir, que defenderse no requería perder la humanidad. Los matones habían agarrado su camisa y gritado, esperando que se acobardara como siempre lo había hecho. En cambio, se había rebelado contra su crueldad y había encontrado algo infinitamente más valioso que la venganza. Se había encontrado a sí misma.